Bendecidos, te saluda Marlene Arroyo y te doy la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 16 y verso 15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Obedeciendo esta instrucción, recibe el siguiente mensaje, la siguiente predicación, con el propósito de educar, de apasionarte por Jesús, de levantar tus niveles de fe. Disfrútalo. Señor, gracias por mi congregación. Señor, gracias porque yo soy iglesia. Señor, gracias porque puedo expresar lo que la Biblia dice, que tú eres mi pastor y nada me falta. ¿Qué le diríamos al Señor cada día al amanecer? Pero si vamos a la palabra del Señor, posiblemente Moisés diría lo que aparece registrado en Éxodo 33:15. Un hombre como Moisés diría: Señor, en este día, si tu presencia no va conmigo, no iré a ningún lado. Señor, si tu presencia no va con nosotros, no iremos a ningún lado. O posiblemente un hombre como el padre de la fe, un hombre como Abraham diría lo que dejó registrado en la historia en Génesis 22:8. El Señor proveerá. Gracias, Señor, porque tú proveerás. Tú eres mi Yahweh Jireh. O posiblemente un hombre como Jacob, en una mañana como esta, se abrazaría a sí mismo fuertemente y le diría: Señor, no te dejaré hasta que me bendigas. Hoy yo no te suelto hasta que tú me bendigas, hasta ver tu bendición. O posiblemente un hombre como Josué diría lo siguiente: yo y mi casa, hoy yo y mi casa serviremos al Señor. O posiblemente el profeta Samuel diría: habla, Señor, que tu siervo escucha. En este día háblame, Señor, que mis oídos están atentos para escuchar tu voz. Aparece registrado en el primer libro de Samuel 3:9. O posiblemente en un día como este, una viuda sin nada, una viuda endeudada diría lo que quedó registrado en el segundo libro de Reyes 4:2-7. Señor, yo sé que tú puedes bendecirme con lo poco que yo tengo. Yo sé que tú puedes multiplicar aún lo poco que yo tengo. O quizás Nehemías en una mañana como esta repetiría lo que dejó registrado en Nehemías 8:10. El gozo del Señor es mi fortaleza. Hoy será un día lleno de gozo, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. O David obviamente diría: el Señor es mi pastor, nada me falta. O este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré en él. Palabras registradas en el Salmo 23 y Salmo 118:24. Salomón, ¿qué diría en un lindo día como este? Posiblemente Salomón diría: confía en el Señor, alma mía, y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus pasos. Proverbios 3:5. O el profeta Isaías en una mañana como esta diría: levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor amaneció sobre ti. O tal vez diría Isaías 60:1: ningún arma forjada en contra mía prosperará. O posiblemente en un día como este el profeta Jeremías diría: el Señor tiene planes para prosperarme. Son planes para mi bien y jamás para mi mal. Jeremías 29:11. O quizás el corazón de Jabes expresaría lo que quedó registrado para siempre en el primer libro de Crónicas 4:10. Si me bendijeras y ensancharas mi territorio, pero que no me dañe. O Sadrach, Mesach y Abednego en un día como esto dirían las palabras registradas en Daniel 3:16. Hemos decidido hoy no arrodillarnos ante ninguna imagen. Nosotros solamente doblaremos rodilla delante del Señor. O tal vez el profeta Ezequiel diría:
cada hueso seco en mi vida ahora recibe vida. Yo conozco al Dios que hace que lo seco reverdezca. O posiblemente Jonás diría algo como esto: en mi angustia clamaré a ti y tú me responderás. O el apóstol Pedro diría: pondré mi carga sobre el Señor, porque Él cuidará de mí. O el apóstol Pablo diría lo que quedó registrado en Filipenses 4:13: el Señor suplirá todas mis necesidades. O quizás diría: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo quiero en esta preciosa mañana comenzar con esta pregunta: si tantos hombres y mujeres de Dios dejaron registrados para siempre sus palabras de fe, sus palabras de justicia, sus palabras con inteligencia espiritual, con sabiduría que proviene del trono de la gloria, ¿qué le dirías tú al Señor en este día? ¿Cuáles serían tus palabras, las que fluyen de tu alma en este día, en este despertar maravilloso? ¿Qué le dirías tú? Quiero por favor que vayamos a la palabra del Señor, a Eclesiastés. Vamos a leerlo, capítulo 9, versículo 11. Eclesiastés 9:11. Dice la palabra del Señor: me fijé que en esta vida la carrera no la ganan los más veloces, ni ganan la batalla los más valientes, que tampoco los sabios tienen que comer, ni los inteligentes abundan en dinero, ni los instruidos gozan de simpatía, sino que a todos les llegan buenos y malos tiempos. Y quiero por favor que leamos todos en el primer libro de Samuel, capítulo 25, del verso 2, y vamos a leer la historia completa hasta el verso 40. Y vamos a hablar de la sabiduría de una mujer llamada Abigail. Dice la Biblia, todos conmigo para entrar en contexto: había en Maón un hombre muy rico, dueño de 1000 cabras y 3000 ovejas, las cuales esquilaba en Carmel, donde tenía su hacienda. Se llamaba Nabal y pertenecía a la familia de Caleb. Su esposa Abigail era una mujer bella e inteligente. Nabal, por el contrario, era insolente y de mala conducta. Ya en el verso 3, antes de continuar leyendo, nos tenemos que hacer una pregunta: ¿qué hace una mujer tan bella y tan inteligente casada con un hombre tan insolente? Pero sigamos leyendo, por favor. Y de mala conducta. Estando David en el desierto, se enteró de que Nabal estaba esquilando sus ovejas. Envió entonces 10 de sus hombres con este encargo: vayan a Carmel para llevarle a Nabal un saludo de mi parte. Díganle que tengan salud y paz, tú y tu familia y todo lo que te pertenece. Acabo de escuchar que estás esquilando tus ovejas. Como has de saber, cuando tus pastores estuvieron con nosotros, jamás los molestamos. En todo el tiempo que se quedaron en Carmel, nunca se les quitó nada. Pregúntales a tus criados y ellos mismos te lo confirmarán. Por tanto, te agradeceré que recibas bien a mis hombres, pues este día hay que celebrarlo. Dales por favor a tus siervos y a tu hijo David lo que tengas a la mano. Cuando los hombres de David llegaron, le dieron a Nabal este mensaje de parte de David y se quedaron esperando. Pero Nabal les contestó: ¿y quién es ese tal David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Hoy día son muchos los esclavos que se escapan de sus amos. ¿Por qué de compartir mi pan y mi agua y la carne que he reservado para mis esquiladores con gente que ni siquiera sé de dónde viene? Los hombres de David se dieron la vuelta y se pusieron en camino. Cuando llegaron ante él, le comunicaron todo lo que Nabal había dicho. Entonces David les ordenó: cíñanse todos la espada. Y todos, incluso él, se la ciñeron. Acompañaron a David unos 400 hombres, mientras que otros 200 se quedaron cuidando el bagaje. Uno de los criados avisó a Abigail, la esposa de Nabal: David envió desde el desierto unos mensajeros para saludar a nuestro amo, pero él los trató
mal. Esos hombres se portaron muy bien con nosotros. En todo el tiempo que anduvimos con ellos por el campo, jamás nos molestaron ni nos quitaron nada. Día y noche nos protegieron mientras cuidábamos los rebaños cerca de ellos. Piense usted bien lo que debe hacer, pues la ruina está por caer sobre nuestro amo y sobre toda su familia. Tiene tan mal genio que ni hablar se puede con él. Sin perder tiempo, Abigail reunió 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas asadas, 35 litros de trigo tostado, 100 tortas de uvas pasas y 200 tortas de higos. Después de cargarlo todo sobre unos asnos, les dijo a los criados: adelántense, que yo los sigo. Pero a Nabal, su esposo, no le dijo nada de esto. Montada en un asno, Abigail bajaba por la ladera del monte cuando vio que David y sus hombres venían en dirección opuesta, de manera que se encontraron. David recién había comentado: de balde estuve protegiendo en el desierto las propiedades de ese tipo para que no perdiera nada. Ahora resulta que me paga mal por el bien que le hice. Que Dios me castigue sin piedad si antes del amanecer no acabo con todos sus hombres. Cuando Abigail vio a David, se bajó rápidamente del asno, se inclinó ante él, postrándose rostro en tierra. Se arrojó a sus pies y dijo: Señor mío, yo tengo la culpa. Deje que esta sierva suya le hable. Le ruego que me escuche. No haga usted caso de ese grosero de Nabal, pues le hace honor a su nombre, que significa necio. La necedad lo acompaña por todas partes. Yo por mi parte no vi a los mensajeros que usted, mi señor, envió. Pero ahora el Señor le ha impedido a usted derramar sangre y hacerse justicia con sus propias manos. Tan cierto como que el Señor y usted viven. Por eso pido que a sus enemigos y a todos los que quieran hacerle daño, les pase lo mismo que a Nabal. Acepte usted este regalo que su servidora le ha traído y repártalo entre los criados que lo acompañan. Yo le ruego que perdone la falta de esta servidora suya. Ciertamente el Señor le dará a usted una dinastía que se mantendrá firme y nunca nadie podrá hacerle a usted ningún daño, pues usted pelea las batallas del Señor. Aun si alguien lo persigue con la intención de matarlo, su vida estará protegida por el Señor su Dios, mientras que sus enemigos serán lanzados a la destrucción. Así que cuando el Señor le haya hecho todo el bien que le ha prometido y lo haya establecido como jefe de Israel, no tendrá usted que sufrir la pena y el remordimiento de haberse vengado por sí mismo, ni de haber derramado sangre inocente. Acuérdese usted de esta servidora suya cuando el Señor le haya dado prosperidad. David le dijo entonces a Abigail: bendito sea el Señor Dios de Israel, que te ha enviado hoy a mi encuentro. Y bendita seas tú por tu buen juicio, pues me has impedido derramar sangre y vengarme con mis propias manos. El Señor Dios de Israel me ha impedido hacerte mal, pero te digo que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, para mañana no le habría quedado vivo a Nabal ni uno solo de sus hombres, tan cierto como que el Señor vive. Dicho esto, David aceptó lo que ella le había traído. Vuelve tranquila a tu casa, añadió. Como puedes ver, te he hecho caso. Te concedo lo que me has pedido. Cuando Abigail llegó a la casa, Nabal estaba dando un regio banquete. Se encontraba alegre y muy borracho. Así que ella no le dijo nada hasta el día siguiente. Por la mañana, cuando a Nabal ya se le había pasado la borrachera, su esposa le contó lo sucedido. Al oírlo, Nabal sufrió un ataque al corazón y quedó paralizado. Unos 10 días después, el Señor hirió a Nabal y así murió. Cuando David se enteró de que Nabal había muerto, exclamó: bendito sea el Señor que me ha hecho justicia por la afrenta que recibí de Nabal. El Señor libró a este siervo suyo de hacer mal,
pero hizo recaer sobre Nabal su propia maldad. Entonces David envió un mensaje a Abigail proponiéndole matrimonio. ¿Qué historia? Inhalamos y exhalamos. Comencemos por favor a conocer los detalles. Dice la palabra del Señor que Nabal era un hombre muy rico. Y dice la palabra del Señor que vivía en un lugar llamado Maón con su negocio en Carmel. Rico. La pregunta inmediata que nos tenemos que hacer es: ¿rico en qué? Porque hay diferentes tipos de riqueza. Por lo menos yo puedo identificar en esta preciosa mañana 4 tipos de riqueza. Los ricos en lo que tienen. Pues Nabal tenía mucho, pero los ricos en lo que hacen, ricos en generosidad, ricos en trabajo, los ricos en lo que saben, los ricos en el conocimiento, en la inteligencia que Dios le da, y los ricos en lo que son, los ricos en el fruto del Espíritu, los ricos en el carácter que Dios le ha dado. Así que usted es rico. En algo usted es rico. Pero Nabal era un hombre muy rico, pero no en conocimiento, no en inteligencia, no en sabiduría, no en carácter, no en fruto del Espíritu, no en dones del Espíritu Santo. Rico simplemente en lo material, rico en lo que poseía. Así que podemos afirmar que de todas las riquezas, Nabal tenía la más baja de todas las riquezas: lo material. Porque todas las demás riquezas que acabo de mencionar superan cualquier riqueza material. Y dice la Biblia que este hombre solamente es rico en lo que poseía, pero de mal carácter y de mala conducta. Estaba esquilando sus ovejas en Carmel. ¿Qué es esquilar? Era el tiempo de la cosecha para un ranchero de ovejas. El tiempo de la cosecha obviamente es un tiempo de una espléndida hospitalidad para otros. Se celebraba con un banquete, había abundancia, había comida, había fiesta, había sobreabundancia, sobraba. Y dice la palabra del Señor: y aquel varón tan rico que estaba esquilando las ovejas en este lugar particular se llama Nabal. Y quiero llamar la atención a la palabra Nabal, al nombre. Los nombres son importantes porque los nombres están íntimamente relacionados, o deben estar íntimamente relacionados con el carácter de la persona. Paréntesis: usted nunca le llamaría a un hijo, yo nunca he presentado un bebé al Señor que se llame Judas Iscariote. Ningún padre le pondría Iscariote a un hijo. ¿Sabía usted que en Puerto Rico hay una ley que prohíbe colocarle nombres hacia sus hijos? En Puerto Rico hay una ley que le prohíbe al padre llamarle a un hijo Satanás, demonio, Iscariote o algo como eso. Está condenable por ley en Puerto Rico. Fue un pequeño comentario, una observación solo para nuestro conocimiento. Pero los nombres están ligados con el carácter de la persona, con la personalidad de la persona. Tenemos en la Biblia un hombre que se llamaba Jacob. Jacob significa sujetador de calcañares. Y cuando Jacob se encontró con el ángel del Señor, la Biblia dice que Jacob lo abrazó muy fuerte. Y Jacob decía: no te suelto hasta que me bendigas. Y la bendición que le dio el ángel del Señor fue un cambio de nombre. Ya no te llamarás Jacob, ya no llevarás la marca del mentiroso, del usurpador. Te vas a llamar Israel. Y ahora su nombre le fue cambiado de Jacob a Israel. Jesús, por su parte, también era un experto cambiando nombres. El nombre de Pedro no era Pedro, era Simón, caña llevada por el viento. Pero a causa del llamado que el Padre le estaba dando a Pedro, ahora lo llamó Piedra. Piedra, de la palabra griega Petros, firmeza. Así que los nombres son importantes. Y la palabra del Señor dice que Nabal significa necio. Necio. No sabemos si este nombre le fue puesto a Nabal porque se lo ganó o sus padres se lo pusieron. Lo que no podemos negar es que le hizo honor a su nombre. Un hombre de mal carácter, un hombre de mala conducta, un hombre lleno de necedad. Nabal. Ya sabe lo que significa para que no le llame Nabal a su hijo. Pero dice más la palabra del Señor. Dice que era del linaje de Caleb.
el nombre Caleb es un nombre precioso porque pensamos en Caleb que tiene un espíritu diferente. Pensamos en el Caleb que fue fiel, en el Caleb que fue leal, pero literalmente el nombre Caleb significa perro. Así que quiero que te imagines el carácter de Caleb. Una agresividad canina. Y allí está, de la descendencia de Caleb, Nabal el necio. Y ahora comienza lo interesante, porque se ha casado con una mujer que dice la palabra del Señor que es hermosa. Y dice la palabra del Señor que es una mujer de buen entendimiento. Es una mujer inteligente, es una mujer sabia. Qué contraste, Dios santo. Ahora de hermosa apariencia y además de eso sabia e inteligente. Y volvamos a la pregunta que hice al principio: ¿cómo es posible que una mujer así termine casada con un hombre como Nabal? Lo único que se nos ocurre pensar es que, obvio, porque si es inteligente y es sabia, no se va a casar con un hombre así. Digo. Así que lo que se me ocurre pensar que fue un matrimonio arreglado, porque en aquella época los matrimonios se arreglaban. Aunque bajito tengo que reconocerte algo. Sí, he conocido algunas Abigail que por algunas razones de la vida han terminado casadas con un Nabal. Mujeres que temen a Dios, mujeres lindas, mujeres buenas, mujeres gentiles, y de repente terminan atadas a una unión, un pacto eterno con un hombre que realmente no tiene nada en común con las cualidades que ella tiene. Ahora tenemos aquí a Abigail sensata, casada con un Nabal insensato. David entonces está de pasada. David le ha cuidado las propiedades a Nabal. David le ha cuidado los pastores y los empleados a Nabal. Por lo tanto, David entiende que Nabal va a ser benevolente con él y le hace esta petición: te ruego que des lo que tengas a la mano a estos siervos y a tu hijo David. David se atreve a solicitarlo porque le protegió los rebaños. Y de hecho le protegió los rebaños en un momento difícil, cuando los filisteos estaban atacando. Por lo tanto, Nabal estaba en un buen momento. Nabal estaba en sobreabundancia. Nabal estaba esquilando sus ovejas. Y David envía a 10 jóvenes. Acabamos de leerlo, que la petición de David no es una demanda. La petición de David es amable. La petición de David es: si me haces el favor. Y de hecho, no fue David personalmente, porque David intimidaba, sino que envía a 10 jóvenes para que Nabal no se sintiera intimidado. Y le dan un saludo cálido. El saludo que le dan es: paz a ti. Venimos, no para que tengas miedo, no con intimidación. Paz a ti, salud a ti. Y ahora le dan la explicación. Leo: tus pastores han estado con nosotros, no les faltó nada. Pregunta a tus criados, verifica la información, que ellos te lo van a decir. Así que David está haciendo una petición apropiada, está haciendo una petición cuidadosa. Le está dando a Nabal un resumen detallado de los servicios realizados. Y no solamente eso, sino que no están yendo en un mal día, están yendo en un buen día. Porque la tradición durante la esquilación de las ovejas era de ser generoso. Así que si la tradición es de generosidad, solamente es tu tiempo de cosecha, yo te ruego que lo que puedas dar es un favor de tu generosidad, como puedas ayudar a mis siervos. Pero quiero releer los versos 10 al 12. ¿Cuál es la respuesta de un ser humano malagradecido? ¿Y cuál es la respuesta de un ser humano que carece de sensatez, que carece de sabiduría? Un ser humano con necedad. Dice: y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy
que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y dijeron a David todas estas palabras. Son palabras ofensivas, pues Nabal sí sabía quién era David. Y ahora pregunta, ¿quién es David? No puede ser que no supiera, porque David era famoso en todo Israel. Y Nabal dijo esto entonces como un insulto directo contra David. Sé quién eres, pero me niego a reconocerte. Así que si fuera puertorriqueño Nabal hubiera dicho: ¿y quién se cree David que es él? ¿Quién piensa David que es él? Y ahora lo acusa. Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Así que no solamente insulta, sino que ahora agravó su insulto diciendo que David es simplemente un siervo rebelde que está huyendo. Totalmente falso, porque se estaba conduciendo sabiamente aún cuando era atacado por el rey Saúl. Pero ahora se empeora el comentario del necio Nabal. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua, la carne, mis esquiladores y darla? Porque el que es necio no es generoso. Voy a repetirlo. El que es insensato no ayuda al prójimo. El que es insensato teniendo no es generoso. Por lo tanto, él veía todo como suyo. No lo veía como que Jehová lo había prosperado. Él lo veía todo como suyo. En esto que acabo de pronunciar, en estas palabras que acabo de pronunciar, son palabras simples, pero hay mucha profundidad. Lo que el Señor nos ha concedido no podemos tomarlo como nuestro, sino que lo que el Señor nos ha concedido es por su soberanía, por su perfecta voluntad, por su generosidad. Y si Jehová lo pide, es de Él. Es de Él. Así que la insensatez de Nabal lo lleva a pensar: todo lo que tengo es mío, no por la misericordia de Jehová. Lo mismo le ocurrió, dice la palabra del Señor, al rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor se levantó una mañana y al despertar miró todo el éxito. Al despertar miró toda la grandeza de su reino. Y él mismo se autoglorificó. Y él dijo: mire todo lo que yo he logrado, todo lo que yo he trabajado, todo lo que yo he alcanzado, todo esto es mío. Y dice la palabra del Señor que perdió la cordura. Perdió la cordura. El rey Nabucodonosor se conducía como un ser irracional. Y la palabra de Jehová fue esta: cuando reconozcas la realidad, cuando reconozcas que todo esto que tienes es porque yo te lo he dado, todo esto que tienes es porque yo te lo he permitido. Cuando reconozcas que no eres tú, que no es tu gloria, que es la mía, entonces te devolveré la cordura. Y así fue. La importancia de despertar cada mañana y darle gracias a Dios por nuestros pulmones que están respirando. Están respirando no por mi esfuerzo. Están respirando porque al Padre le ha placido darme 2 pulmones saludables para que yo respire. La importancia de darle gracias al Padre por el corazón, a quien no se le olvidó latir, que sigue latiendo incansablemente, sin cesar. Darle gracias al Padre porque tengo matrimonio, porque tengo hijos, porque tengo familia. Darle gracias al Padre por las cosas que creemos que son nuestras, pero realmente son por su bondad y su misericordia. Gracias, Señor, por la casa. Gracias por el automóvil. Los más agradecidos son los que nunca tuvieron y ahora tienen. Los más agradecidos son aquellos, y la palabra del Señor así lo enseña, aquellos a quienes más se les ha perdonado. La importancia de la humildad, la importancia de la sensatez. Pero tenemos a Nabal, un hombre necio, pensando: todo lo que tengo es mío, y no dándole gracias al Señor.
En ningún momento pensó, esto lo voy a compartir contigo porque esto es resultado de la bondad de Dios conmigo. Amén. Pero ahora en el verso 13 del capítulo 25 del primer libro de Samuel, tenemos a un David guerrero reaccionando a la respuesta de Nabal. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada. Y David también se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres. Y dejaron 200 hombres con el bagaje. Cuando David escucha la respuesta de Nabal, inmediatamente reacciona. Todos con el arma en la mano. Todos cíñanse la espada. En nuestra manera de hablar podrían decir: preparen todas sus armas. En una película de estas del oeste, ensillen los caballos, muchachos, que nos vamos para la pelea. Y David mismo se colocó la espada para pelear. De hecho, este no fue uno de los mejores momentos de David. No, esto no fue el mejor momento de David. Es importante señalar que así no se reacciona. Muy bien. La Biblia dice que así no se reacciona a un insulto, así no se reacciona a un ataque. Pero no podemos olvidar algo. Recuerde lo que hemos aprendido en el Viejo Testamento. El Espíritu Santo iba y venía, iba y venía. Ahora no. Bajo la gracia, el Espíritu Santo es permanente. ¿Lo recuerdan? Está en ti, no se va de ti. Tú eres un creyente, es permanente, es universal, es perfeccionador. Pero en el tiempo de David, no. Ahora, como tenemos el poder del Espíritu Santo con nosotros, ¿cuál es la forma correcta de reaccionar? El Padre espera que respondamos a los insultos con amabilidad, con tranquilidad, con amor. La palabra del Señor dice: vence con el bien el mal. Ya aquel que te hace daño, aquel que te persigue, Dios te dará la oportunidad de que le pagues el almuerzo. Y este es un terreno de la gracia. Este es un terreno más elevado, ordenado por Jesús, donde tenemos que caminar. Ahora, David no le está mostrando a Nabal ni paciencia ni bondad. La misma paciencia, la misma bondad que David en su momento le mostró al rey Saúl, aunque Saúl lo estaba persiguiendo. Pero no está David en su mejor día, no está David en su mejor momento. En el capítulo anterior, la Biblia dice que David perdonó la vida de Saúl cuando Saúl no solamente lo insultó, lo atacó, intentó matarlo. Y David fue amoroso con Saúl. David fue bondadoso y paciente con Saúl. Pero con Nabal la situación no está fluyendo bien. No está fluyendo bien. Y no solamente David va listo para matar a Nabal, sino que van 400 hombres también con él para eliminarlo. Y deja 200 para que protejan las cosas que ellos tienen. Así que la esposa, dediquémosle un minuto a la esposa. Abigail carga el peso de un hombre imprudente, Nabal. Abigail carga el peso de un hombre perverso. Por lo tanto, Abigail, repito, inteligente, sabia, sensata, recibe ahora la información de lo que está pasando de parte de unos siervos. Los siervos quieren evitar la muerte de Nabal. Los siervos saben que si hablan con Nabal, Nabal no los va a escuchar. De hecho, ya Nabal está borracho. Por lo tanto, los siervos toman una decisión. Necesitamos ir a quien es sensato aquí. Aquí necesitamos evitar una muerte. Necesitamos evitar el caos. Ahora, en este punto quiero decir algo. Hay gente que espera algo de ti. Hay gente que espera un consejo sabio que fluya de ti. Hay gente que necesita que tú tomes una decisión. Los problemas no se resuelven solos. Si algo yo he aprendido en esta vida es que el problema no se resuelve solo. Al problema hay que atacarlo.
Al problema hay que enfrentarlo. Y hay que enfrentarlo con sabiduría. Hay que enfrentarlo con inteligencia, con insensatez. Y no vemos a una mujer, a una esposa Abigail diciendo: se chavo, Señor, gracias que me libraste de este hombre. Pues si David lo va a matar, que lo mate. Deja buscar el traje negro. Me voy a vestir de luto. No, esa no es Abigail. No se vistió de luto. Ella salió al encuentro del problema para resolverlo. Porque si hay unos criados que están confiando en mí, están confiando en la inteligencia que Dios me ha dado, están confiando en mi sensatez, yo tengo que actuar inmediatamente. Le estoy hablando a una iglesia llamada por el Señor, no para vestirse de luto, no para ver el problema correr frente a ella, sino a una iglesia que Dios le ha dado inteligencia, una iglesia que Dios le ha dado sensatez para que se levante en contra de toda necedad y para que sea una iglesia solucionadora de conflictos. Que la unción de Abigail repose sobre cada uno de nosotros. Ese problema matrimonial hay que enfrentarlo. Ese problema con el hijo no se puede ignorar. Hay que enfrentarlo. Ese problema con la niña no se puede ignorar. Hay que enfrentarlo con sabiduría. Y si alguien de confianza nos trae al oído la situación porque confía en la sabiduría, en la inteligencia del Espíritu Santo en nuestra vida, es para que nosotros hagamos algo. Haz algo. Tienes que hacer algo. Ella salió al encuentro de lo que se levantó en contra de su familia. Mi abuela decía: mire, Marlene, porque mi abuela era muy especial. Era una jíbara campesina muy especial. Si alguien me regañaba, alguna vecina o algo, mi abuela se ponía seria. ¿Qué pasó con la nena? Pero cuando me agarraba en casa, me decía: me explicas ahora. Los trapos sucios se lavan en casa. Ahora. Me corregía, me aconsejaba, me disciplinaba, aunque me defendía. Entonces yo me imagino a Abigail en esta situación. Este marido mío, tan insensato, tan necio, tan imprudente, como siempre. Y ahora lo van a matar. Pero no me voy a vestir de luto. No me voy a vestir de negro. No voy a permitir que lo maten. Si se va a morir, que lo mate Dios, pero David no. No voy a permitir que lo maten. Voy a salir al encuentro de lo que se levanta en contra de mi matrimonio. Voy a salir al encuentro de lo que se levanta en contra de mi hijo. Voy a salir al encuentro de lo que se levanta en contra de mi hija. Voy a salir al encuentro de aquello que se levanta en contra de mi familia. Después que yo resuelva, hablo con Nabal. Después que yo resuelva, yo pongo orden en casa. Pero ahora, lugar correcto, momento correcto. Dice la palabra que tenía un asno. Un asno tenía Abigail, pero él tenía, David, 400 hombres. Quiero que te imagines la desventaja de Abigail. Abigail se mueve a toda prisa. Hay momentos en la vida que te puedes dar el lujo del tiempo, pero hay momentos en la vida que no tienes tiempo. No tienes tiempo. Paréntesis. Esther. La reina Esther tenía un problema. La reina Esther al principio quería evadir el problema, pero su primo Mardoqueo la visitó al palacio y la confrontó y le dijo: respiro y liberación sin duda vendrán para el pueblo de Dios, pero quién sabe si para este tiempo tú fuiste puesta en palacio. Y lo tomó con calma, Esther. Hay momentos que lo puedes tomar con calma. Estrategia: 3 días de ayuno y oración, ella y las siervas asignadas a ella. Y Esther invitó al problema a cenar con ella. Conocemos la historia de Esther. Esther invitó al problema a sentarse con ella a la mesa. Lo invitó al banquete con ella para sacar todo el plan a la luz. Y el Señor le dio la victoria.
Pero cierro paréntesis y continúo. Pero Abigail no tiene tiempo. Hay momentos en que no tienes tiempo. Hay que moverse aceleradamente, deprisa, a enfrentar la situación. No hay tiempo. Ahora, un asno es lo que tiene ella. Unos cuantos criados con provisiones. Y David viene armado con 400 hombres. ¿Y qué hacemos cuando en el problema estamos en desventaja? Estamos en total desventaja. El secreto lo tiene Abigail. Abigail, dice la palabra del Señor, que se movió inmediatamente a través de un atajo. Y el atajo se llama monte. El monte. Yo quiero dedicarle un minuto al monte. Venía David con 400 hombres. Ella le dijo a sus criados: continúen con las provisiones, encuéntrense con David. Pero como David iba a llegar primero a matar a Nabal, ella buscó un atajo a través de un monte. Cuando la Biblia habla de monte, la Biblia habla de intimidad. Cuando la Biblia habla de monte, subir al monte, habla de adoración, habla de sacrificio, habla de entrega. Cuando se habla de monte, quiero dedicarle más tiempo al monte, pero quiero llamar tu atención, por favor, a que Abigail, por el lugar secreto, por el camino secreto, por el monte, llegó primero donde David. Y ahora Abigail se postra ante los pies de David. Abigail ahora comienza a recordarle a David quién es su Dios. Le dijo: por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Abigail se responsabiliza. Abigail dice: la culpa es mía. Y pide perdón: la culpa es mía. Y le recuerda a David las promesas que Jehová le hizo. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que he hablado de ti. Ella le está hablando con sabiduría a David, y ella está guiando la mente de David, el corazón de David, a ir más allá de la circunstancia agravante que él está viviendo. Ella le está diciendo a David: David, no te fijes en el insulto, no te fijes en la circunstancia agravante. Pon tu mirada en las promesas de Dios. Porque yo conozco, es lo que está diciendo Abigail, las promesas de Dios contigo. Abigail se está convirtiendo voluntariamente en la consejera de David y lo está calmando. No pongas tu mirada en el insulto, no pongas tu mirada en el necio Nabal, no pongas tu mirada en el corazón que no te agradece. Pon tu mirada en las promesas que Jehová te ha hecho. Las promesas de Jehová son más altas que el insulto que te está haciendo Nabal. No solamente eso, sino que le dice: David, no te apresures. No vaya a ser que hagas hoy algo que te arrepientas después. No lo hagas. Le dice: cuando la promesa de Dios finalmente se cumpla en tu vida, porque yo sé que Dios te va a hacer rey, Dios te va a llevar al trono, que tu corazón no guarde remordimiento. Que tu corazón no tenga motivos de pena por haber derramado hoy sangre sin causa. Cuánta enseñanza en las palabras sabias de Abigail. Confía en la promesa del Señor. No le des valor al insulto. Lo que Dios va a hacer contigo es más grande que este momento que tú estás atravesando ahora. Que cuando llegues a la promesa, cuando llegues a la silla, al trono, en el caso de David, no tengas que arrepentirte por una decisión acalorada. Si hubiera sido puertorriqueña Abigail, le hubiese dicho a David: no se toman decisiones permanentes en problemas temporeros. Este problema pasará. Este problema es temporero. Y ahora Abigail invita a David a considerar el resultado de la decisión que está tomando y lo malo que será.
Y al final le dice a Abigail: haz algo, David. Estoy parafraseando. Deja que Jehová se encargue del asunto, en vez de tomar venganza con tus propias manos, porque sin duda Jehová se encargará de tu asunto. Yo estoy hablando a Abigail, a David, pero el Espíritu Santo le está hablando a usted. Jehová se encargará de ese asunto. Abigail, bajito, si los razonamos, pues algunas cositas como que están raras aquí en su apelación a David, ¿verdad? Porque ella se está escondiendo del esposo para hacer esto. Nabal no sabe lo que ella está haciendo. Ella se fue sin la aprobación del esposo. Lo otro que hizo ella, acá entre usted y yo, fue que ella criticó abierta y directamente a su esposo con David. Ella dijo: ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es, necio y perverso. Digo, ¿verdad? Está como raro una esposa hablando así mal de su esposo. Y pues no se hace, ¿verdad? No se hace. Ningún esposo debe hablar mal de su esposa, ninguna esposa debe hablar mal de su esposo. Pero ella prácticamente le sugirió que Jehová lo mate. Le dijo: sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Lo podríamos interpretar como que, pues, por favor, no le hagas daño a nadie de mi casa. Si quieres matar a Nabal, pues, pero a más nadie de mi casa. No derrame sangre sin causa, le dice a Abigail. Y ahora, la inteligencia de Abigail, el saber que el que siembra cosecha. Lo hemos enseñado tantas veces en esta casa. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, cosechará. Y Abigail lo sabía, que toda la maldad que Nabal había sembrado, tarde o temprano la iba a cosechar. Pero Abigail también sabía para dónde iba David. David iba para el reino. Así que ahora ella entrega su resumen. Y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Ella se hizo disponible para una futura consideración de David. Cuando se muera Nabal y tú seas rey, acuérdate de mí. Acuérdate de tu sierva. Así que Abigail no fue excepcionalmente sumisa y respetuosa con su esposo Nabal, pero sí utilizó astucia, sí utilizó inteligencia. Si Abigail no hubiera hecho lo que hizo, no solamente Nabal habría muerto, toda su familia, toda su gente habría muerto también. Amén. Ahora, el monte. Abigail tomó un atajo o un atrecho a través de un monte para llegar más rápido hasta donde estaba David. El monte tiene muchos caminos secretos, pero hay que conocerlos. La Biblia dice que un día Jesús subió a un monte, en el monte Getsemaní. Y en ese monte fue cuando Jesús le dijo al Padre Eterno: todas las cosas son posibles para ti. Monte de intimidad, monte de oración, monte de comunión. Todas las cosas son posibles para ti. Si te es posible, aparta de mí esta copa, aparta de mí esta situación, pero que no se haga lo que yo quiera, que se haga lo que quieras tú. El monte de la entrega, el monte del sacrificio. Y fue precisamente en otro monte donde el Padre Celestial entregó a Jesucristo, lo entregó como sacrificio. El monte de la oración, el monte del sacrificio, el monte de la promesa, el monte de la victoria,
el monte donde Dios habla. Como usted ya sabe, fue precisamente en un monte donde Abraham subió para adorar y entregó a su hijo Isaac. Pero en ese mismo monte, el ángel del Señor le dijo a Abraham: no extiendas tu brazo sobre el muchacho, que ya sé que tienes temor de Dios. En ese mismo monte, y en ese mismo monte recibió la promesa, recibió el juramento. En ese monte el Padre hizo a Abraham el padre de generaciones, padre de naciones, el padre de la fe. Yo quiero decirte, iglesia, que tu atrecho es el monte. Tu atrecho para llegar al David, tu atrecho para detener toda muerte en contra de tu casa, toda muerte en contra de tu familia, tu atrecho para detener todo ataque en contra de los tuyos, tu atrecho es a través del monte. El monte tiene que ver con oración, el monte tiene que ver con ayuno, el monte tiene que ver con vigilia, el monte tiene que ver con intimidad, tiene que ver con ruego, tiene que ver con súplica. El monte también tiene que ver con promesas. El monte tiene que ver con el Dios de juramento. El monte fue precisamente en un monte donde Elías subió. Y dice la palabra del Señor que en el monte Elías ofrendó agua en tiempo de escasez. En el monte Elías sacrificó a los profetas de Baal. En el monte hizo guerra espiritual. En el monte el Padre le entregó a Elías la victoria, porque en el monte se mueve la unción profética. En el monte se mueve la unción apostólica. En el monte hay respuestas del Padre eterno. Hoy yo vine a decirle a alguien en esta preciosa mañana del Señor: toma el atrecho para que llegues más rápido hasta donde está David, hasta donde está el problema. Toma el atrecho, y el atrecho se llama el monte del Señor. Siempre vas a bajar del monte con una respuesta. Siempre vas a bajar del monte con inteligencia espiritual. Siempre vas a bajar del monte con sabiduría. Siempre vas a bajar del monte con estrategia. Cruza el monte y detén todo ataque del infierno en contra de tu vida. Cruza el monte y detén todo ataque del infierno en contra de tus hijos, en contra de tu matrimonio, en contra de tu familia. Alguien que me ayude a predicar en esta hora. Dígale, hermano: hoy vas a tomar el atrecho. Hoy vas a cruzar el monte. Bendito sea el nombre del Señor. La espada no será efectiva en contra tuya. La espada no será efectiva en contra de tu familia. Toma el monte. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. El monte tiene caminos secretos, pero hay que conocerlos. Hay que conocerlos. Abraham subió al monte, Elías subió al monte, Jesús subió al monte, y Abigail también cruzó el monte. Dice la Biblia, el punto más fuerte del discurso de Abigail fue este: la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Abigail profetizó, porque en el monte se escucha la voz de Dios. Del monte tú desciendes con una respuesta. Del monte tú desciendes con una palabra. Y ahora ella está diciendo: David, tú eres como un paquete que Jehová mantiene seguro y cerca de él, y tus enemigos son como rocas que Jehová lanzará. Y ahora David tomó sus 400 hombres para hacer lo que Dios podía hacer tan fácilmente como tirar una piedra de una onda. Pero yo quiero que veas las palabras de esta mujer, porque si a David le dicen piedra y onda, David recuerda. Abigail le está diciendo: y no te olvides, cuando eras adolescente, que con solamente una piedra y una onda el gigante cayó al suelo. ¿Qué haces tú con 400 hombres para pelear
contra Nabal y contra mi casa. David, confía en el Dios de tu niñez. Confía en el Dios que te dio la victoria. Y esto fue lo que logró Abigail. Abigail logró que David pusiera la mirada en Jehová. Que David se enfocara en Jehová. Que David se enfocara en las victorias que Jehová le dio en el pasado. Porque el mismo que te dio la victoria ayer es el mismo que está contigo hoy. Si ese aplauso es para el Dios de la victoria, dáselo con fuerza en esta preciosa mañana del Padre. Es el mismo, es el mismo, es el mismo. Es el mismo que abrió el mar rojo. El mismo que guió la onda para que Goliat cayera al suelo. Es el mismo que abrió el Jordán. Es el mismo que te dio la victoria ayer. Es el mismo que te da la victoria hoy. Es el mismo. Y ese es el discurso de Abigail. El discurso, sabias palabras. Enfoca tu atención en Jehová y no en Nabal. Y la apelación de Abigail fue tan gloriosa, que David tomó decisiones. David cambió de opinión. David aceptó que estaba equivocado. Reconoció que Abigail quería guiarlo a lo correcto. Pero Abigail no lo hizo siendo negativa. No lo hizo siendo negativa. Todo lo contrario. Lo hizo con sensatez, con inteligencia. Lo hizo de forma positiva. No lo hizo haciendo énfasis en lo equivocado que David estaba, ni en lo furioso que David estaba, ni tampoco le dijo: David, en serio, pareces un tonto, ofendido porque te insultaron. Si hasta el mismo nombre lo dice, Nabal significa necio. ¿Es en serio que le vas a hacer caso? Más tonto eres tú que le haces caso. No, así no fue. Así no fue. Enfurecido. Tú, David, enfurecido con Nabal. Si Nabal es así con todo el mundo, ¿es así conmigo? No hizo énfasis en lo tonto que se veía, ni en lo furioso que estaba, aunque así era. En vez de eso, ¿en qué se enfocó Abigail? En el llamado glorioso de David. Usó la sabiduría. ¿En qué se enfocó? En su destino. ¿En qué se enfocó? En la integridad de su vida en general. ¿En qué se enfocó? Considera cuál es el rumbo que estás tomando, siendo consciente de la integridad que hay en ti y siendo consciente del destino del reino que te espera. También decía mi abuela: no es lo que se dice, es cómo se dice. Deja portarme regular. Alguien le puede decir a otro: yo me defeco en la autora de tus días. Y ese otro puede decir: gracias. ¿Se me entendió o no? Dígame que me entendió, porque yo no pienso decir como lo dicen los puertorriqueños. No es lo que se dice, es cómo se dice. Y Abigail en esta mañana para nosotros es un modelo maravilloso de sumisión, hablando dulcemente. Una sumisión. Sé que mi esposo está mal, sé que mi esposo es un necio, sé que mi esposo es un tonto. David, más tonto eres tú, que vienes de camino con 400 hombres para matar al tonto. Tú te sientes ofendido porque mi esposo no te hace el favor. Te sientes insultado. En tu furia descontrolada vas a derramar sangre inocente
Porque con 400 hombres y tú 401 para matar a Nabal solo no es. Vas a acabar con toda mi casa, vas a acabar con toda mi familia, vas a acabar con toda mi servidumbre. Pero lo hizo de una forma tan inteligente. Enfócate, David, en el reino. Enfócate en Jehová. Enfócate en el destino. Te vas a arrepentir de esto. Que cuando estés sentado en el trono no tengas remordimientos por haber derramado sangre inocente. Ahora lo que se levantaba contra ella hizo pacto con ella. La Biblia dice que hasta los enemigos van a querer ser tus amigos. Pero eso requiere de nuestra sabiduría. Y ahora, quien iba a matarla a ella, hizo pacto con ella. Lo que se levanta en contra tuya, se hace tu amigo y hace pacto contigo. 10 días después, David la manda a llamar para que sea su esposa. Los secretos del monte le salvaron la vida. Los secretos del monte la llevaron al palacio. Los secretos del monte la hicieron su esposa. En los versos 32 al 35 ya no vemos un David furioso. Vemos a un David tranquilo y agradecido. Tus palabras tienen poder. Tu sonrisa tiene poder. Tus actitudes tienen poder. Algo tan sencillo, quiero repetirlo. Tu sonrisa tiene poder. Tus palabras tienen poder. Tus actitudes tienen poder. Las palabras sabias y blandas aplacan la ira. Ahora dice David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel. Que nuestras palabras provoquen que otro exalte al Señor, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento. Y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo: sube en paz a tu casa. Vienen tiempos de paz para alguien en esta mañana. Vienen tiempos de paz para casa. Vienen tiempos de paz para familia. ¿Dónde está la iglesia de Monte? La iglesia de Monte. Hoy alguien está recibiendo la respuesta. Hoy alguien está recibiendo la respuesta. Sube en paz a tu casa. Y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Abigail se ha ganado el respeto de David. Abigail logró que David la escuchara. David dijo: bendito sea Jehová, Dios de Israel. Iba de camino a un mundo pecaminoso y Abigail, gracias a su rapidez, gracias a sus sabias palabras, a su sabia apelación, lo detuvo de pecar. Así que David está reconociendo algo. Dios te ha traído a mi vida para que yo no peque. Con razón la hizo su esposa. Betsabé no lo detuvo del pecado. Abigail sí. Benditos los hombres y benditas las mujeres que son piedra de tropiezo para que otro no peque. Y aquí se le enseñó a David una gran lección. Esta es la lección. Nuestras emociones no justifican la desobediencia. Nuestros sentimientos no justifican la desobediencia. Cuando otros pecan contra nosotros, podemos sentirnos justificados para pecar contra ellos.
pero nunca somos justificados por sentimientos y por heridas, por emociones. Le dijo: me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Está agradecido. ¿Por qué está agradecido? Porque Abigail le acaba de recordar a David el reino, su palabra profética. Dios bendiga a todo hombre y a toda mujer que recuerda lo que Dios dijo, que recuerda la palabra profética para no desviarnos en el camino. Si David hubiese matado a Nabal, su reino iba a tener una marca oscura. La gente se iba a preguntar si realmente podían confiar en un hombre como David. También pudo haber sellado su destrucción delante de Saúl, porque nunca David le dio a Saúl una razón legítima para que Saúl pensara que David era traidor y criminal. Pero si mataba a Nabal, se la daba. Se la daba. Por eso dice David: bendito sea tu razonamiento y bendita tú. Y estamos hablando de tiempos antiguos. La Biblia dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. No es fácil para un hombre guerrero como David escuchar y seguir el consejo de una mujer, pero lo hizo. Lo hizo. Benditos los esposos y benditos los hombres que tienen la humildad para escuchar el sabio consejo de su esposa. Así que David, escuchando a Abigail, sabía que no es un asunto de sexo, es un asunto de escuchar la palabra de Dios, y que Dios la estaba usando en ese momento y en ese lugar. Así que la reconoció. Bendito sea tu razonamiento y bendita tú. Y dice la Biblia: recibió David de su mano la ofrenda que ella llevaba, porque ella no llegó con las manos vacías. Inteligencia. No llegó con las manos vacías. Ella llegó con la provisión que David había solicitado para sus hombres. Una razón por la que la apelación fue efectiva fue porque le dio a David lo que David quería. De hecho, lo que Nabal le debía. Recibió el presente, es decir, te pago la cuenta de Nabal y no hay nada pendiente. Y David dijo: recibo el pago, recibo la ofrenda. Y aquí David conoció la bendición de evitar el pecado. Es una gran bendición para nosotros ser perdonados por nuestros pecados, pero mayor bendición es evitar el pecado. Voy a repetir eso. Es maravilloso saber que Dios perdona nuestros pecados, pero más maravilloso es evitar cometer pecado. Termino. Nabal murió, no en manos de David, sino en manos de Jehová. Dice la Biblia que Abigail volvió a Nabal, versos 36 al 38. Él tenía banquete en su casa, como banquete de rey. El corazón de Nabal estaba alegre, estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas. Desmayó su corazón, se quedó como una piedra. 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Necio. La muerte estaba cerca de él y él estaba de fiesta, ignorante de todo lo que estaba aconteciendo. Como actualmente todavía hay personas comiendo, bebiendo, como si todo estuviera bien, ninguna preocupación en el mundo, sin darse cuenta que el mal le acecha. Así que Nabal es la imagen de un pecador que sigue pecando y sigue pecando y sigue rechazando a Dios, sin importarle el juicio venidero, sin importarle que en cualquier momento Cristo podría regresar por la iglesia. David ciertamente hubiera matado a Nabal, y también Dios juzgará al pecador que continúa rechazándolo. Estaba con banquete de rey y murió. Ahora en el verso 33, David se entera que Nabal se murió.
Y David vuelve a sentir agradecimiento por aquella mujer que cruzó el monte y se adelantó para encontrarse con él. David tuvo que haber meditado una y otra vez en el consejo. Una y otra vez tuvo que haberse enamorado de la inteligencia de esta mujer. Tuvo que haberse enamorado del razonamiento de esta mujer. Y si además de esto la Biblia dice que era muy hermosa, la forma en que Abigail terminó su discurso de apelación fue: no te olvides de esta sierva cuando Jehová cumpla contigo lo que ha dicho. Todavía Jehová no había cumplido con David lo que había dicho, y simplemente porque Nabal murió, la llamó y la hizo su esposa. Termino. Abigail recibe poder. Antes de recibir poder, siempre hay una guerra de ofrenda. Guerra de poderes y guerra de ofrenda. La ofrenda se da en el monte. Abraham ofrendó a Isaac en el monte. El Padre ofrendó a Cristo en el monte. El mismo Jesús ofrendó su vida en el monte. Elías ofrendó agua en el monte. Los montes son altares, altares que provocan guerra. Y luego de la guerra siempre viene victoria y siempre viene poder. Por eso Abraham es el padre de la fe. Por eso Jesucristo es el Señor Dios Todopoderoso, Rey de reyes, Señor de señores y Dios de dioses. Por eso aún el profeta Elías, en un momento difícil de depresión, fue arrebatado por el Padre Eterno y el poder vino sobre el profeta Eliseo. Guerra de ofrenda, guerra de altares. Abigail se convierte en la esposa de David. Pero Abigail no llegó con las manos vacías delante de David. Ella hizo toda una apelación con una guerra de ofrenda, lo que detuvo el ataque de David en contra de toda su familia. Monte tiene que ver con altar. Altar tiene que ver con entrega. Altar tiene que ver con ofrenda. Altar tiene que ver con oración, con intercesión, con clamar, con ayuno, con entrega. Y luego del monte lo que nos espera es poder, victoria y respuesta. Ponte de pies en esta preciosa hora del Padre. Y lo que tú has determinado darle al Señor, el diablo no te lo va a tocar. Voy a repetirlo. Y lo que tú has determinado darle al Señor, el diablo no te lo va a tocar. Todo lo que tú pones en las manos del Señor, el diablo no te lo puede tocar. A Gedeón, el padre le pidió un toro de 7 años. Los enemigos le habían robado tanto a Gedeón y a la familia, pero el padre le dijo: te pido como ofrenda un toro de 7 años. 7 años. A ese toro nadie se lo pudo robar, porque era ofrenda para el Padre. Y lo que tú pactas con el Padre, nadie te lo va a robar. Yo quiero hacer 2 llamados en esta preciosa mañana del Padre. Espero que este mensaje te haya edificado. No olvides suscribirte a nuestro canal. Tampoco olvides presionar la campanita para que recibas la notificación con un mensaje de fe semanalmente, especialmente para ti. Te espero.